Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bendiciones. Les quería compartir solamente una reflexión. Estaba en estos días en mi corazón este pensamiento sobre este versículo que está en 2 Corintios 1:20 y dice la palabra: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y dice un versículo anterior, el versículo 19: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Y ahí dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Entonces eso nos da a entender de que todas las promesas de Dios para nosotros son en Jesucristo. Sí, para nosotros son en Él seguras. Y dice: por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y yo entendía este versículo un poco más yendo a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 versículo 28, y acá quiero tomar un poquito una lectura, unos versículos. Y dice la palabra allá: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois en Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. O sea que cuando venimos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo, nosotros pasamos a ser parte de todas esas promesas, pasamos a ser herederos. Quiere decir que esas promesas nos pertenecen legalmente a nosotros, tenemos un acceso a esas promesas seguro. Y dice en el capítulo 4 de Gálatas: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieses la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de Dios, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces este versículo, este pasaje nos explica un poco más cómo nosotros venimos a acceder a esas promesas por medio de Cristo. Porque nosotros éramos extraños a Dios, a sus promesas, a su pueblo, pero por cuanto Cristo vino a la tierra y Él pagó por nuestras deudas, pagó por nuestro pecado, Él nos dio acceso a toda esa herencia, a ser hijos de Dios verdaderamente. Porque ya no, como dice acá, ya no era bajo la ley, sino que Él vino a traer un nuevo pacto, que era por su amor, por su gracia. Y sobre todo por la fe, porque de esa fe también quiero hablar un poco. Dice la palabra en 2 de Pedro 1, 3 al 8. Marcado. Dice la palabra: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y este versículo me gusta porque dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento del que nos llamó. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos acceso a las riquezas que el Señor nos da, tenemos acceso aún a su carácter, tenemos acceso a su presencia, tenemos acceso a sus promesas, a través de su conocimiento, a través de conocerlo más, de acercarnos a Él. Y dice la palabra en el 4: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, que todas estas promesas que el Señor nos dio, que el Señor te dio a vos, que me dio a mí, que nos dio como sus hijos, están diseñadas en su propósito para que nos alejemos de todas las cosas viejas en las que estábamos, para que podamos conocerle, para que podamos avanzar en lo que Él predestinó para nosotros.
Y dice en el versículo 5 del capítulo 1, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, y acá viene este conocido relato, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y me encanta entender este versículo porque muchas veces entendemos que para alcanzar las promesas y para vivir esas promesas que el Señor nos dio, tan solamente hace falta fe. Pero dice la Biblia que también el Señor, las promesas estas se alcanzan a través de su conocimiento, a través de acercarnos más a Jesucristo. Y esta es la reflexión, este es el punto de este mensaje que les quiero dejar. Dice la palabra, añadir a vuestra fe. La fe es el primer paso de acercarnos a Dios, es por lo cual nosotros creemos que somos salvos a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es esa convicción que tenemos de que ya no somos esclavos de una vida de pecado, de una vida de esclavitud, que podemos ser libres, que podemos realmente tener una vida nueva. Esa es la fe que todos los días nos levanta, nos incentiva a buscar de Dios, nos incentiva a leer su palabra, nos incentiva a congregarnos, pero esa fe necesita estar acompañada de todas estas virtudes. Dice, añadir a vuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y todas estas cosas, dice la Biblia, que no nos dejarán estar sin frutos en cuanto al conocimiento de Cristo. Es decir, que todas estas cosas son las que son fruto de nuestra relación con el Señor. Y al mismo tiempo son todas estas cosas las que nos ayudan a alcanzar esas promesas que el Señor nos dio ya como herencia. Así que esa era la reflexión que yo quería dejarle en este tiempo. Muchos de nosotros tenemos promesas y yo sé que cada uno de ustedes tiene un llamado, tiene promesas de parte del Señor que pesan y que el Señor, ninguna de ellas se las olvidó. Y este tiempo quizás es difícil para todos vivirlo y entender, entender que Dios está todavía en el control de todas las cosas. Sé que es difícil ver la mano de Dios en medio de la tormenta, pero te quiero animar a que sigas confiando en el Señor, que sigas creyendo, pero no solamente creyendo, sino alimentándote más y acercándote más al Señor. Cuanto más cerca estemos del Señor, más vamos a entender cuáles son esas promesas, cuál es su voluntad para nosotros, cómo vamos a poder alcanzar esas promesas. Quizás un montón de cosas nos preguntamos, Señor, ¿cómo la harás? Señor, ¿cómo será que va a pasar? Pero a veces lo vemos humanamente y decimos, bueno, va a venir alguien y me va a enseñar algo, me va a decir. Pero lo que la Biblia nos enseña, nos aconseja es que aprendamos a conocer más al Señor, que nos acerquemos más a Jesús, que descubramos más de Él cada día, no solo de una fe, de una convicción, sino de conocerlo, de ser más como Él. Como dice la palabra, tener virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor sobre todas las cosas. Y leemos una vez más en 2 Corintios, versículo 1-20, con lo que empezamos. Capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Jesús, sí. Es decir, todas las promesas de Dios las alcanzamos a través de Jesús, de su sacrificio, pero también a través de conocerlo a Él todos los días, de acercarnos a Él, de conocerlo, de entender que ya no tenemos que vivir una vida como a nosotros nos parece, sino rendidos a su voluntad todos los días. Y dice la palabra, por medio de nosotros. Y esa es la parte más linda, que Él nos predestinó para que vivamos una vida alcanzando esas promesas. Y quizá en este tiempo, más que nunca, es difícil ver las promesas de Dios, pero yo estoy seguro de que ninguna de esas promesas va a caer por el suelo, que ninguna de esas promesas va a quedar sin una respuesta de parte del Señor. Yo pensaba el otro día que aún nuestros padres, cuando nos hacen una promesa, o cuando nosotros hacemos una promesa,
intentamos cumplirla porque es nuestra palabra. Y cuanto más el Señor, que nos ama con un amor que ni siquiera podemos entender, Él nos va a dar todas esas promesas, todo aquello que Él nos dijo. Pero es por medio de Jesús, a través de nosotros. Es decir, que nosotros somos quienes alcanzamos esas promesas, somos quienes vamos para conquistar esa promesa, para alcanzarlas. Pero ¿cómo? Mediante Jesús, mediante acercarnos a Él, mediante conocerle más todos los días. Y dice, para la gloria de Dios. Y cuando estamos muy cerca de Jesús, cuando estamos todo el tiempo en su presencia, lo único que deseamos es agradarle al Señor. Pero es feo a veces estar lejos del Señor y pensar solamente en las cosas que nosotros deseamos para nuestra gloria, para nuestros placeres, para nuestro deseo de nuestra carne. Pero es tan lindo cuando estamos cerca de esa fuente, cuando estamos cerca de Jesús, cuando estamos cerca de su presencia, cuando tenemos a su Espíritu en nosotros todos los días, recordándonos esas promesas. Pero esas promesas ya dejan de ser para nosotros si no entendemos que son para gloria del Señor, son para que su nombre sea glorificado, son para que su iglesia crezca, son para restauración de otras personas. Pero eso solo lo entendemos y lo vamos a alcanzar solamente acercándonos más a Jesús, solamente conociéndole más, solamente buscándole en este tiempo que nos toca estar en tranquilos, en silencio. Y quizá hoy podemos alegrarnos porque estamos de a poco saliendo de esta cuarentena. Pero si hay algo que a mí me deja es que nada humanamente podemos hacer cuando el Señor pone su mano, y ni para bien ni para mal. En este tiempo el Señor en el mundo entero hizo una pausa, y ningún hombre, por más poderoso que sea, pudo salir de esa pausa. Ningún hombre pudo hacer omisión de lo que de este parate, de este virus, de esta enfermedad que fue a nivel mundial. Pero cuánto más cuando el Señor dice es tiempo de alcanzar las promesas, cuánto más cuando el Señor llegue a ese punto en que entendamos, que pasemos este proceso y que el Señor pueda hacer realmente en nosotros su voluntad. Cuando Él diga así, Josías, Juan, quien sea, es tiempo de alcanzar esta promesa y el Señor comience a abrirnos las puertas en el área que sea. ¿Quién va a poder detener ese obrar? Porque el Señor es el dueño de todo poder. El Señor nos prometió tantas cosas, y simplemente incentivarle que busquemos también esas promesas en esta palabra, y que recordemos cada día nuestra identidad como hijos, que recordemos cada día que ya no somos esclavos, que ya no somos aquellas personas que vivían sin un destino o con un destino solamente terrenal, sino que hoy tenemos para alcanzar muchas promesas eternas que fueron dadas para nosotros, que fueron dadas para que caminemos en ellas, para que andemos, que fueron dadas para que podamos conquistar aún más allá de lo que humanamente entendemos o podríamos haber hecho sin el Señor. Pero sí es necesario que nos acerquemos al Señor, que busquemos de Él, que cada día nos alimentemos de su presencia. Y el otro día, como último pensamiento, estábamos en casa y simplemente oraba y sentía la presencia del Señor conmigo. Y yo decía, qué bueno, Señor, es que vos estás simplemente a un paso de nosotros, a un paso de humillación, a un paso de doblegar nuestro orgullo, a un paso de doblegar nuestra naturaleza y reconocerte sobre todas las cosas. Y lo sentía al Señor tan cerca mío y decía, Señor, cuántas veces me siento mal y no me acuerdo de que vos estás tan cerca. Me olvido y veo las cosas terrenalmente y veo las cosas por mi fuerza, pero que en este tiempo nos acordemos como sus hijos de que Él es el Padre que está esperando que nos acerquemos y que confiemos en Él, que corramos a Él, que Él está tan cerca de nosotros todo el tiempo. Él está a nuestro lado. Tan solamente hace falta dar ese paso de fe, ese paso de humillación, ese paso de reconocerle a Él y de acercarnos. Así que les dejo esta reflexión, espero que les sea de bendición, los saludo a todos, que espero que estén bien, que estén pasando lo mejor posible este tiempo, y bueno, ya nos veremos de nuevo.